la radio, la comunicación. Sí, pero estudiaba también un poco de eso. O sea, hace 30 años tú creaste esto. Yo y otro amigo y Adolfo. No, él y Eduardo. Y ahorita te vamos a contar la historia. Ya están al aire. Ok. Hola, estamos al aire. Joven, No sé. sí se ve. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Letras al Aire. Les saluda con muchísimo cariño su amiga Lisana Sinatra y muy contenta de estar un martes más acompañada de este maravilloso equipo celebrando nada más y nada menos que los 30 años de este proyecto de literatura radiofónica. Les cedo el micrófono a Gabriela Sánchez. Muy buenas noches y como bien lo dice nuestra querida Lisana Sinatra, estamos de manteles largos, estamos festejando, estamos celebrando en esta noche de Letras al Aire. Estamos muy emocionados de poder tener aquí pues una gran visita. Pero antes pues los saludamos con mucho cariño, Gabriela Sánchez, aquí estamos para compartir una hora de literatura con ustedes. Y bueno, mi nombre es Adolfo Morales. Y antes de iniciar, permítanme saludar y dar las gracias a Sabina Martínez, que nos hace los honores en el cuarto de máquinas. Allá está Sabina, muchas gracias. También saludamos a Patti Roa, que nuevamente está haciendo la transmisión en directo desde nuestra página de Facebook, Letras al Aire Radio Show. Que se ve guapísima, como cada... Muchas gracias. Bueno, usted no la alcanza a ver, pero Lisana dice que se ve guapísima. Guapísima. También tenemos la visita de Benito del Águila, que es un compañero vital para la producción de este programa. Y, pues bien dicen, hoy se cumplen 30 años de un jueves, bueno, casi se cumplen 30 años porque fue en el tercer jueves de un mes de octubre de 1988, cuando después, si no mal recuerdo, de un par de programas piloto, sale por primera vez al aire Mezclilla de Acá, en jueves a las 9 de la noche, cuando esta cabina donde estamos transmitiendo era la cabina de grabación y la cabina de transmisión era la que estaba de aquel lado de la estación, y nace un programa que en ese momento no teníamos idea de para dónde iba a dar, pero que por lo pronto llegó hasta aquí 30 años después. Tenemos como invitado, y para mí es un verdadero gusto y un privilegio volver a tenerlo aquí, porque lo hemos venido invitando ahí de tiempo en tiempo, a Héctor Villanueva, que junto con Eduardo Leguízamo se les ocurrió la idea de crear esto que se llamó Mezclilla Acá. Entonces, primero, muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí en esta estación que tiene mucho que ver con una parte muy bonita de mi pasado, de mi formación. Y contigo, Adolfo, pues porque eres un gran amigo, porque tenemos mucho tiempo y una vida conociéndonos, y porque estoy en el espacio que hace 30 años se inició como Mezclilla de Acá. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a todos, a todas. Gracias por invitarme. Ahora, si tuviéramos una máquina del tiempo, que claro que no tenemos, lo que tenemos es nuestra escasa memoria. Es decir, en 1988, en octubre, sale el programa. Pero bueno, platicas con Eduardo Leguízamo. A estas alturas, yo creo que es un poco como Lennon y McCartney, no se sabe dónde comienza una cosa y dónde termina la otra. Pero, ¿de dónde surge esta idea de un programa para jóvenes? ¿O cómo se les ocurre? ¿O qué es lo que imaginan entre ustedes? Y le proponen a Arturo Imaz. Bueno, pues nosotros teníamos poco tiempo de haber estado trabajando aquí en esa institución. Creo que la institución, si fue en el 88, dices. Entonces, cuando sale al aire es en el 88. En el 88, entonces debía haber tenido apenas unos 2 años, tal vez, la estación. 2 años, inició en el 86. ¿Verdad? Entonces tenía poco la estación y nosotros también poco de incorporados aquí trabajando. Y teníamos la inquietud de hacer algo que tuviera que ver con, seguramente, lo que digo casi es entre recuerdo y ficción, ¿verdad? Sí. Estoy tratando de imaginarme lo que
pudo habernos pasado en ese tiempo. Yo decía hace rato que nos pasó seguramente que teníamos ganas de hacer algo, que teníamos inquietudes, que queríamos compartir algunas cosas, que queríamos indagar en otras y que teníamos ganas de aventurarnos en algo, de aprender, y teníamos mucha irresponsabilidad, decía hace rato. Entonces pues se nos ocurrió, entre la ignorancia y la temeridad, el hacer una propuesta al entonces gerente de Estéreo Frontera, que así se llamaba esta estación, Sí. Arturo Imas, hacer un programa de ciertas características dirigido para jóvenes, que tratara temas que según nosotros iban a ser como todos los jóvenes que quieren hacer algo dinámicos, que no sea solemne, etcétera. Y bueno, todo eso le dijimos. Y Arturo nos escuchó, el licenciado Arturo Imas, así le decíamos, el licenciado Arturo Imas. Todavía en ese tiempo tenía una carga importante ser licenciado, ¿verdad? La gente decía, el licenciado para acá, el licenciado para allá. Ser licenciado en este país todavía significaba estatus, ¿no? Ahorita ya no, ¿verdad? Pero es entonces el licenciado Arturo Imas. Y nos escuchó. Y pues no lo esperábamos así, pero nos dio 2 horas para experimentar. Antes hicimos un programa piloto. Y, perdón, para los que escuchan, pues traigo un poco de tos, entonces voy a estar haciendo algunas interrupciones. Porque me es difícil hacer un discurso seguidito, sin toser. Pero, pues con la buena fortuna de que nos permitió hacer este experimento con 2 horas, y para hacer este experimento pues contábamos con nuestros amigos, con las personas con las que colaborábamos y quienes veíamos, y fue así como inició la colaboración también contigo, Adolfo, en ese sentido, Sí. como conductor principal junto con Cristian Espejo. Con Cristian Espejo. Además, yo no es la primera vez que lo hago, pero esta es una de estas ocasiones en donde tengo que reconocer, y seguramente junto contigo, la enorme apertura que tuvo Arturo Imas, porque nos soltó 2 horas a 4. Eran 4 en ese entonces los integrantes, 2 incluidos productores. tú. Sí, eran 2 productores, Eduardo Leguízamo y Héctor Villanueva, y 2 conductores, Cristian Espejo y yo. Y Nada más conducían ustedes. nada más conducíamos. Empezamos a invitar, ahora se juntan mis recuerdos y a ver si encajan con los tuyos, a jóvenes que estaban en la UABC y que venían a hacer las grabaciones a este estudio de los cuentos o de las cosas que escribían o de los ensayos que escribían. Los grabábamos en esta cabina, se ponían en una cinta, en aquel entonces eran carretes. Nosotros entrábamos al aire a las 9 de la noche, pero ya teníamos grabadas 5 o 6 colaboraciones de 5 o 6 chamacos o chamacas que habían subido a la estación, la gran mayoría estudiantes de la UABC, y lo demás era música y mucho rock, digamos, ¿no? Sí, era una propuesta de una revista radiofónica, lo que significa que era un programa propuesto como una revista escrita, pero en este caso auditiva, sonora, es decir, que tenía secciones. Y las secciones eran variadas, tenía algo que tenía que ver con cine, con literatura, de cierta cosa, por ejemplo, fantástica, me acuerdo, con reflexiones filosóficas, un segmento de entrevista, algún tema musical, invitados también que tuvieran que ver con música, creo, y lectura de textos poéticos o narrativa, Sí. entre las secciones que me acuerdo. Héctor, ¿tú en ese entonces sabías algo de radio, de cómo hacer esta coordinación, programación, las divisiones, la secuencia? Fíjate que no. ¿Te Muy pusiste a poquitito. investigar? Muy poquito, sí. Creo que ya no recuerdo si fue antes o después, porque la memoria así se manifiesta, ¿verdad? Yo me acuerdo que había tomado un curso en radio tecnológico, pero no estoy seguro si era antes o después. El caso es que cuando yo entré aquí a trabajar como programador, había alguien al que le pagaban para programar toda la música, porque era una estación cultural y como de muchos géneros. Yo ya tenía la inquietud de hacer algo que tuviera que ver con cine y con medios audiovisuales, con radio. Y digamos que se me da un poquito la sistematización de procesos, desde que era más o menos jovencito, y pues lo que más se me daba, decía yo, era el aventurarme. Ya no tanto, hasta lo extraño.
Pues mira, para que recuerdes, Héctor, Sí, lo que claro, era aventurarse claro, y es lo bueno. vuelvas a hacer. Entonces tú les hacías todo el orden del programa a Adolfo y al otro conductor, Cristian, Cristian. que nunca habíamos sido conductores de radio. Sí, Cristian es Pero mujer. ¿y cómo Sí, los Cristian es seleccionaste a ellos? Cristian, había una relación muy estrecha entre varias instituciones, era algo muy suave lo que sucedía en la ciudad. Era una ciudad pequeña, pensemos, perdón, Mediados la- de los 80s. en la estación de radio, pero pensemos también en la ciudad. Había prácticamente muy pocas gente que tuviera que ver con los medios. Había salido creo que la primera o la segunda generación de gente de comunicación, de egresados de comunicación de la Ibero. Y todos trabajaban en síntesis. O sea, no había comunicación en la UABC. Entonces había mucha relación entre el IMER, el COLEF. Y la Ibero. Y la De hecho, Ibero. varias de las de comunicación sí vinieron a hacer el servicio social aquí. Exacto. Y entonces, Al programa de radio. No, A la estación. A la estación. Oh. Yo creo que Mónica Gagiola vino a dar para acá, Ujú. Tere Rábago vino a dar Sí, para sí. acá, Regina Swain vino a dar para acá. Regina Suárez, exacto. Entonces yo pienso que de ahí, de esta relación, surgió también la idea de involucrar como locutora, como conductora a Cristian Espejo, que era egresada del Ibero precisamente, que fue Wow. la primera co-conductora junto con Adolfo. Que dura ella, si no mal recuerdo, poco más de 6 meses. Y luego, no tomo muy claro por qué deja el programa, pero luego entra Beatriz Alfaro, Sí, sí. Beatriz Alfaro. que por ahí anda también, me la he encontrado ¿Sí la varias veces. conoces? Sí, sí, sí. En el lugar de Nopal la Ajá. conoces. Bien. De hecho, la tengo en Facebook. O sea que tú tienes los 30 años, Adolfo, Sí, del programa. sí. Wow. Es como descubrir un tesoro, como conectarte con tus ancestros, ¿no? En este momento, así es como lo estoy percibiendo y viendo todo en este momento. Ahora, Mezclilla de acá terminó siendo lo que ustedes pensaban, lo que ustedes querían que fuera. Es decir, ¿crees que logramos cumplir lo que ustedes querían? Yo pienso que sí, definitivamente. Al principio tenía una estructura, tenía una forma de organizar los contenidos, pero lo más importante, independientemente de cómo se llame o los contenidos cómo estén organizados, etcétera, lo importante que es un proyecto que perduró y por el cual hemos pasado mucha gente que de una u otra manera nos hemos, pues de alguna manera formado en muchos sentidos, ¿no? A lo mejor en cuanto a nuestra afición acerca de los textos o de la literatura, en cuanto a nuestras posibilidades o no de hablar al micrófono, es cosas que tienen que ver con la locución, y cuántas generaciones de aficionados, por decirlo de la mejor manera, de gente, de narradores, de poetas han pasado, digo, aficionados a la literatura, se habrán alimentado de un esfuerzo como este durante tanto tiempo. Entonces, pues definitivamente yo creo que esto que nosotros pensábamos, pues no solamente se logró, sino que sobrepasó, ¿no? Si sobrepasó el tiempo, pues lo logramos todos, ¿verdad? Claro. Y habrá que decirlo que lo logramos. Nosotros hicimos apenas una semillita, fue un año, en realidad lo que nosotros, un año creo, que nosotros año. duramos, de 30. Los otros 29, pues tienen que ver con él, no con nosotros. Pero bueno, yo creo que Contigo, sí es pues, con él, es Con contigo. Con él. Con él Bien. digo porque ellas están viendo, pero Sí. para los radioescuchas, él es Adolfo. De Él es el alguna responsable. manera, yo creo tener la iniciativa cuenta mucho, ¿no? Por supuesto el que perdure también, ¿no? Pero quizás si no hubieran tenido ustedes esa inquietud, esas ganas, ese arrojo, ese coraje, esa misión de vida y que dejaste aquí y ya trascendido por 30 años y que Adolfo pues ha encargado estos 30 años de permanecer, y yo creo que incluidas nosotras dos, pues le estamos muy muy agradecidas porque, y a ti, la verdad que honramos
cada una de las personas que ha pasado por aquí y agradecemos porque pues sin todas esas personas, sin ti que llegaste con este proyecto y pues nos sentimos bien afortunadas, yo creo, Lisana y yo, de tenerte aquí, de saber quién pues encendió la chispa de este fuego que ha perdurado por 30 años y que nos ha llevado a nosotras, ¿no? A estar aquí, que valoramos mucho este lugar, este espacio. Pues nos sentimos muy halagadas, Héctor, de que hayas tenido esta misión, ¿no? La verdad que muchas gracias. ¿Cómo surge el nombre Mezclilla de acá? ¿Cómo surgen las ideas que llevan al nombre? De vuelta en nuestra ignorancia, buscábamos algo que fuera representativo de dos cosas, por lo menos, de la juventud, sí, y de, digamos, lo regional. Okay. Entonces se nos ocurrió esto, tampoco podía saber cómo, seguramente una lluvia de ideas, sí, seguramente fuimos tachando, y seguramente dimos con dos conceptos, la mezclilla y la frase de acá, que suena, quién sabe si sea de acá, eso es de acá, pero suena norteño, ¿verdad? Sí. Y sí, lo juntamos y así salió la mezclilla de acá y así le pusimos el proyecto. Y además la rúbrica de entrada en aquel entonces era una pieza del Tri. ¿Ah, sí? Sí. muy... ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Qué canción era? Era la voz del Alex Lora, toda aguardientosa. Ya ni me acuerdo qué decían, no, pero entraba ahí la guitarra y luego la voz del Alex Lora, decían, no me acuerdo qué decía, pero la verdad es que era muy llamativo la rúbrica de entrada y luego el título de Mezclilla de acá, y algo para jóvenes, no creo que decía. Y es que el concepto o el tema, el nombre, como que sí jala chamacos, jala, ¿no? Sí. O sea, sí, está como muy, que sí engancha a muy los representativo jóvenes, pues. para la época, porque también la concepción, bueno, la manera como los norteños hablamos es muy diferente. El concepto que tenemos de las cosas está muy asemejado a la frontera, pues. O sea, nosotros, hasta donde yo sé, hasta hace poco yo al pantalón Levi's, o sea, al pantalón mezclilla siempre le he dicho Levi's, por ejemplo, y para todo decimos, no, pues de acá, de este lado. Entonces sí me daba mucha curiosidad, porque sí es muy representativo, y sobre todo para la época, porque la mezclilla siempre ha sido básico, y me parece que en esa época se usaba mucho más, ¿no? Es más para la gente joven, pues, de aquella época. Sí, tal vez le atinamos algo, tal vez tuvimos algo de razón en ponerle así, y pues funcionó en su tiempo. Pues ¿verdad? duró llamándose Mezclilla de acá 88, 89, 90, 91, 92 y 93. Como 6 años navegamos con el nombre de la bandera de Mezclilla de acá. Y digamos que buena parte de quienes participaron en el proyecto quedaron ahí encantados con el nombre, con el proceso y con lo que se vivía aquí. Una de las cosas que, no sé si tú has reflexionado en esto, es que en aquel entonces lo más que podía hacer un joven, un adolescente en su relación con la radio era hablar por teléfono a una estación, pedir una canción y dedicársela a alguien. Y ya, eso de que yo puedo ir a la estación a leer lo que yo escribí, así, no, ¿cómo cree? O sea, ni de locos, ¿no? Y el hecho en ese entonces de abrir un espacio de 2 horas en una estación de radio donde los jóvenes empezaban a venir y a grabar sus cosas y salían al aire, era insospechado, era inusual, pues, es decir, que el joven pudiera hacer eso. Menos que los jóvenes fueran los productores del programa. Es decir, en una estación en donde no tenías que tener dinero para producir, no tenías, y sigue habiendo, que es una estación pública, es decir, no hay comerciales, no hay que conseguir patrocinadores. Bueno, era inaudito no solo que un joven pudiera hablar en la radio,
sino que un joven pudiera producir el programa. Y en ese entonces son 2 jóvenes universitarios. Hace 30 años, ¿cuántos años tenías? Ay, yo le iba a preguntar la edad para que se 21. imprudente. Tenías 21. Entonces eran un par de chamacos de 21 años que estaban en la UABC 21 años. y eran productores de radio. Wow. Tú estabas más grande, Adolfo. Yo estaba más grande porque en ese entonces yo tendría 30. Sí, ya saqué las cuentas, puesto como que dije, hoy preguntaré, dije, ¿por qué? De hecho, a mí me llamó la atención de que me invitaran. Porque no están tan chavos. Yo tenía como mis reservas, porque era un programa para jóvenes. Los que lo iban a producir eran, pues claramente más chicos que yo. Y yo decía, bueno, ¿por qué quieren a un tipo de 30 años como conductor? O sea, tú lo seleccionaste, Héctor. Nosotros sí. ¿Cómo los seleccionas? ¿Por qué los eliges? Pues yo creo que debió haber sido porque teníamos conexión con él, seguramente porque habíamos platicado algo, porque habíamos establecido ahí buena relación. También por el asunto de Sí. que... Tenía el programa de los viernes. Tenías el programa, pero además de que eras psicólogo. Que era psicólogo. Y que tenía ya experiencia con la radiodifusión. Y también debió haber sido por alguna inquietud común que teníamos. Y la otra razón debe ser que necesitábamos también a alguien que supiera más que nosotros, que tuviera responsabilidad, más responsabilidad que nosotros, alguien que pusiera, que pusiera ahí, que diera la cara, ¿no? O sea, lo Siempre que ahora es importante. sería pues esa mezcla de generaciones, ¿no? Donde combinas la experiencia con pues la perspicacia de la juventud y esa parte de que no tenían de alguna manera ese miedo, ¿no? Para aventarse y hacer las cosas, ¿no? Mira, qué interesante. No, muy aventados. Además debo decirte que este par de chamacos eran, y no lo digo porque esté aquí, pero lo digo porque estás aquí. Es decir, eran entusiastas, eran brillantes, eran estudiosos, eran estudiantes universitarios pero dedicados a lo suyo. Trabajaban, es decir, estaban en la universidad pero trabajaban aquí para pagar sus estudios. Estudiaban economía, es decir, estaban comprometidos con su vida, pues. Es decir, eran chamacos, pero no Y aparte, cualquier se chamaco, les pues. ocurre hacer un programa de pero con buenas ideas. Exacto. Porque lo que yo voy a descubrir después es la enorme brillantez que tienen de manera intelectual. Dejan de hacer el programa, no porque se aburran, sino porque los están llamando más cosas. Tú deberías haber escuchado los programas que produjo y que escribió Héctor Villanueva para el Colegio de la Frontera Norte. Wow. Pedazos de programa. Déjame decirte, Héctor de pronto se metía en una de las oficinas de aquí arriba y se encerraba 3 horas. Y se ponía a escribir. Y bajaba con los guiones de 3 programas hechos. Wow. Y luego los programas se grababan y se transmitían aquí en la estación en una coproducción entre el Instituto Mexicano de la Radio y el Colegio de la Frontera Norte. Porque hay de saber que entonces aquel compañero, por ahí de los 23, 24 años, trabajaba para el Colegio de la Frontera Norte, escribiendo programas de radio que se transmitían aquí. Y un pedazos de programa. Nosotros nos juntábamos allá arriba para escuchar el programa. Así de bueno era este cuate. Adolfo dice que Héctor Villanueva es un excelente escritor. Y además cineasta, hace cine. También hace cine. Sí. ¿Todavía hace cine? Sí. Qué padre. Sí, la verdad es que yo tenía inquietudes de trabajar en medios audiovisuales desde que era muy jovencito. Aquí no había oportunidad de estudiar cine, entonces lo más cercano, no había ni humanidades, lo más cercano para estudiar para mí en ese tiempo fue lo ligado a las ciencias sociales, fue economía. Okay. Y mi primera incursión a lo que tiene que ver con los medios pues fue esta estación de radio. Y yo quería decir que fue también un momento de mucha suerte. Tuvimos muchísima suerte de estar en ese tiempo, de caer en las manos en donde caímos, de caer en esa institución, de que en esta institución estuviéramos todos, incluido tú por supuesto, de que tuviéramos una persona dirigiendo la institución que nos permitiera a todos incursionar en la producción, aprender haciendo, experimentar al aire. Sí. Pues fue una escuela para nosotros. Para mí fue fundamental, porque de ahí
di clases de radio, me incorporé al COLEF después, o antes, ya no recuerdo. Todo lo que tiene que ver con mi labor en la universidad, que tiene que ver con medios, pues empezó ahí, se fortaleció aquí. Entonces, pues fue pues, mucha suerte también. Estos 30 años también podrían ser el pretexto para hablar también de la ciudad, ¿no? Digamos, la nostalgia por lo que ya no es la ciudad. Claro. Porque las ciudades crecen, sí. las ciudades se vuelven más complejas, sí. La situación del país es distinta desde hace 30 años, desgraciadamente, ¿verdad? Terriblemente distinta. Pero en ese entonces la ciudad pues era pequeña relativamente, entonces había mucha oportunidad de hacer muchas cosas. Digamos que ahorita es difícil que un muchacho con la inexperiencia que teníamos nosotros pueda hacer algo así, o no sé, a lo mejor debería ser más o menos igual, aunque hubiera más competencia entre más muchachos, pero el caso es que para nosotros fue muy afortunado, fue muy fortuito, fue azaroso también, y tuvimos la suerte de estar en esos momentos, y seguramente, sí, yo también, no solo es eso, sé que algo hicimos bien, ¿verdad? Claro. Pero pues todo se juntó, ¿verdad? Es que es cierto, es decir, la verdad es que yo no sé si podemos decir que era como la época de oro de Estéreo Frontera, pero la verdad es que se juntaron mentes, gente con mucho entusiasmo, con mucha valentía, con mucho arrojo, con ganas de hacer cosas, en una estación que era nueva y que tenía mucho espacio, es decir, donde producir, y con un gerente, y otra vez el reconocimiento para Arturo Imaz, que decía, bueno, a ver, tú preséntame la propuesta. Y la verdad es que con tantito que funcionara, decía, va. Y lo mismo, ustedes dos que eran estudiantes de economía, que lo he dicho en otras ocasiones, un Tico Orozco, que llegaba en moto, con el pelo hasta los hombros, con playera, porque trabajaba acá en la parte técnica, terminó aprendiendo a hacer la operación técnica, termina produciendo uno de los grandes programas que es Onda Rockera, que es de los programas más escuchados en la historia de la radio. Onda Rockera se transmitía creo que de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, una cosa padre. Así. Pero déjame decirte eso, a la 1 de la mañana podrían entrar 40 llamadas. ¿En serio? Sí. Es decir, había gente que estaba en la calle y le decía, oye, Tico, ponte esta. Tico llegaba aquí a la estación con una maleta del piso acá, con 120 discos de rock. Wow. Y entonces básicamente lo que le pidieras, lo ponía, ¿no? Lo ponía. Entonces fue una época en donde Onda Rockera se transmitía 4 horas los viernes en la noche con el Tico Orozco. Y son de estas cosas que Arturo Imaz permitió. ¿Y cuántos años? ¿O que vio? ¿Cuántos años duró Onda Rockera? Onda Rockera. No sé, 6 años o 7 años, una cosa así. Porque luego el Tico, ahí donde ven Tico, sí, que se dedica a arreglar las partes eléctricas, digamos, de la estación, y que aprende a hacer conducción, se lo lleva el COLEF a ser operador técnico en el departamento de comunicación del COLEF, y luego termina siendo productor del COLEF, y de ahí el Tico, bueno, es todo un personaje, es el director de la Casa de las Ideas ahora, el Tico Orozco, que ha pasado por estar en todos los lugares de importancia de cultura en el país, pero se inicia aquí en Estéreo Frontera con la operación eléctrica y luego aprendiendo a hacer operación técnica. Son las 8 de la noche con 30 minutos. Hacemos una pausa y regresamos para que Lisana lea un texto y para seguir platicando con Héctor Villanueva. Tenemos saludos. Manda saludos. Sí, y les mandas, Vero. En aquel entonces yo me acuerdo que decíamos, pues a ver si nos escuchan, ¿no? Okay. Verónica Pérez. Verónica Pérez estuvo en el programa. Entonces, Héctor, a ti te tocó Cristian y Adolfo ya nada más. Sí. Sí, Porque creo que Beatriz Alfaro. Beatriz Alfaro. Verónica Pérez. ¿Están anotando todos los nombres? Pati está anotando los nombres de todas las personas que han conducido a lo largo de la vida de los 30 años.
porque tiene una sorpresa preparada para el próximo año. Para el año que viene. Sí. Tenemos saludos, un saludo a Benito del Águila de Pati Roa, primero que nada, que nos están aquí, están viendo la transmisión en vivo. Estamos viendo la transmisión. Un saludo a Jorge Morales, que nos escribe felices 30 aniversario. Un saludo a Jazmín Ariñaga, felicidades. Castañeda Javi dice felicidades, 30 años y los que faltan. Marta Isela Lizárraga, saludos al señor Adolfo, saludos Adolfo. Castro Magui, Ya el señor Adolfo, ¿no? Ya. felicidades por su programa. Daniel Novelo Cuevas, el brujo mezcalero nos manda aquí un recado, dice saludos a todos los que han hecho de Letras al Aire un programa auténtico, me encanta y los amo. Saludos a Lea Castillo, te mando saludos brujo mezcalero. Y gracias a este hermoso programa la conocí hace 4 años. Mira qué bonito detalle. Le mando saludos a Héctor Villanueva, Gabriela García Méndez. ¡Órale! Y aquí tengo otro saludo que dice Carmen Martínez. Héctor, un gustazo verte. La clase de radio era un deleite contigo. UABC Bulls. Efectivamente. Tenemos ¿Se acuerdan de Gaby saludos. García? Yo un día entré al Sambors del Río y me encontré a Héctor Villanueva platicando con 2 muchachas. Felices las chamacas. Y eran Gaby García y Alejandra. No. ¿En serio? Y ahí las conocí, gracias a él. Un saludo a Ale. A Ale y a Gaby García Méndez. Mira. Pues una es la Gaby que conocemos y la otra es la gerente. No se juntaban con cualquiera. No. Alfredo Reyes dice, muy interesante conocer los orígenes de este gran programa. Felicidades y sigan otros 30 y más. Saludos. Mónica Jiménez, el post que subí dice, como bien sabes, este proyecto nos dio a muchos jóvenes una guía para descubrir las letras, el cine, grandes amigos, Ay, música qué y el amor. Gracias Ay, y nunca qué me chula. cansaré de decírtelo. Qué chula. ¿Ya estamos? Estamos de vuelta. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Vamos a poesía, porque si no nos vamos a ir sin leer poesía y no podemos permitir que eso suceda. Vamos a poesía, por el amor al Dios de la poesía. Por amor al Dios de la poesía, vamos con un texto en la voz de Lisana Sinatra. Y esto es el poema 23. Poema 23. Era media tarde, quizá las 6 o las 7. Estábamos en la sala de tu casa. Recuerdo que en algún momento un ruido de la calle llamó mi atención y miré hacia la ventana. Comenzaba a oscurecer. Me acerqué a ti y algo dije de tus ojos, algo que me parecía encontrar cuando los entornabas y me mirabas de soslayo y parecía que sin mirarme, me mirabas. Posé mi mano sobre tu hombro, un hombro que bajo la blusa era una media luna. Pensé en el otro y su luna oculta, lunas que nacen del horizonte bajo tu cuello. Acaricié tu piel, al menos eso pensé, pero me di cuenta que solo acariciaba tu blusa. Cierto, inicialmente tienes que tocar la blusa para sentir, es decir, imaginar, intuir la piel. No habría más camino. Fue claro entonces que probar la blusa para palpar tu piel, recorrer tu blusa, detenerse en cada botón, seguir el misterioso camino de las costuras para cartografiar la piel. La blusa sería como una piel sobre otra piel. Esa tarde llevabas una tersa blusa negra, pocos botones al frente. No sé mayor cosa de las telas. La textura era suave, seda quizá, pero no lo sé. Caía con una naturalidad, se movía contigo, te delineaba, te mostraba momentáneamente. El brazo, el abrazo primero fue junto a tu librero, el que tienes a un lado de la puerta de tu casa. Nos saludamos con un beso ligero en la mejilla, eso sí, muy cercano a los labios, casi en la comesura de ellos. Y luego un abrazo. ¿Te gustan los abrazos? Lo sé, es decir, lo sé ahora, después de ese, como sé cosas que no imaginaba antes de esa tarde. Toqué la blusa y sentí tu piel, posé mis manos en tu espalda e inicié un recorrido lento, apacible, sereno. Tu respiración, apretada en mi pecho, era pausada. Un par de horas más tarde,
Tu blusa tenía un nuevo aroma, la esencia del vino que bebimos horas antes, llegada desde la profundidad de la piel, ahora escasamente escondida. Estabas sentada en la alfombra de tu sala, recargabas tu cuerpo en el sillón que da la espalda a la ventana. Tu cuerpo se recortaba de la ciudad anochecida, tu cabello caía sobre tu rostro, y te miré tras ese velo hecho de ti misma. Tomé tu cabello entre mis manos, lo desilvané, no, lo abrí como se abre el telón de un teatro, o recorres unas cortinas para mirar la luna tras la ventana. Lo abrí para encontrar tus ojos, para probar la noche. Me acerqué a ti, no dije nada, y si lo hice, no lo recuerdo. Nos besamos. Mis manos recorrieron silenciosas el camino que iba a tus cabellos, a tus mejillas, pero luego para depositarse en tus hombros. No recuerdo si primero el creciente o el menguante. Escasamente había dejado de besarte. Inicié un recorrido suave sobre la piel que cubre tu piel. Casi puedo decir que sentí el temblor de tu blusa, mirándome de soslayo, es decir, mirándome sin mirarme. Descuidadamente desabotonaste tu blusa. Para ese entonces inútil, inesperadamente, tus alas se abrieron y permitieron que la noche de la ciudad cayera sobre nosotros. 23. Del libro Palabrarte, del autor Adolfo Morales Moncada. Se la regresé. Estamos de vuelta y déjenme enviarle saludos a Marcela Corrales, que es la repostera que tuvo a bien cocinar para nosotros un pastel de naranja que vamos a partir al final del programa. Un delicioso pastel de naranja. Que sé que está delicioso porque huele riquísimo. Imagínense que nos hubieran traído de regalo un café para cada quien. Trajimos leche. Leche. Un vaso de leche fría. Muy bien. También le mandamos un saludo a Leti Rodríguez, la prima, a Juan Lara, que nos dejó un saludo. Ay, Juan. Y a Hugo Fontaine, que nos está escuchando. No sé si nos está escuchando en este momento, pero él nos escucha en una ciudad de Bélgica que hace frontera con Francia. Ve nomás. Si no nos escucha en vivo, seguramente nos lo escuchan en el programa grabado, sí. Así como lo va a hacer Juan Lara, que le mando un saludo, que por el cambio de horario, besos y abrazos. No nos puede escuchar en vivo, pero sí nos puede escuchar a la hora siguiente que ya esté grabado el programa. Le mandamos saludos también, ya se comunicó Mariposa Azul, ella nos escucha desde Honduras. Y lo que ha hecho es replicar esto que hacemos nosotros con sus alumnos. Les pidió de trabajo que grabaran un poema en sus teléfonos, pero musicalizado. Entonces entra la música, baja, leen un poema, luego sube la música y salen. Qué chulada. Y tienen que hablar del poeta y de la música. Wow. Y ella y otra compañera maestra de ella han hecho el ejercicio. Ay, y los muchachos están encantados con la lectura de poesía. Es que es una terapia. O sea, una idea que surge como esto que tú llamas irresponsabilidad, yo creo que ha salvado muchísimas vidas. No tienes idea. Eso. Es por eso que Gaby dice, no, te agradecemos y te honramos, porque así fue una cadenita de favores. Muchas gracias por esa gran idea. No, pues qué suave que espacios como este, que ya cumple 30 años, tenga el eco en tanta gente, ¿verdad? Que habrá escuchado, se habrá entusiasmado con escuchar lo que aquí se lee o se dice o se reproduce en todos los formatos que hayan pasado. Y también cuántos escritores, ¿verdad?, han podido venir aquí. Sí. A exponer, a difundir su trabajo. Montones. O sea, mira, después de todo este tiempo, creo que tu huella, el de seguir difundiendo, como tú dices, escritores que han estado aquí en la radio y que para ellos pues es muy significativo, ¿no? El venir aquí y el que sean escuchados y promovidos, pues de alguna manera, imagínate tu huella. Yo creo que no... Yo creo que eso no lo dimensionaste, ¿no? Que ibas a sanar tantos corazones, tantas mentes
y vas esta difusión, ¿no? A seguir por el paso de los años. Sí, aunque tendríamos que decir que el efecto positivo que tengan proyectos como este tienen que ver también con las posibilidades del arte, ¿verdad? Lo que el arte hace, lo que puede hacer. Ujú, Y sí. son ejemplares en ese sentido, en el sentido de que debiera haber más, ¿verdad? Más espacios como este, que duren tanto. Pues yo Y no más- sé si que duren tanto, pero más sí. Y más, personas como Adolfo, que le den continuidad a proyectos como Pues es este. que por porque- amor al arte, porque- pocos, ¿eh? Sí. Por amor al arte, muy pocos. Sí, claro, muy poquitos. Sí, ya no. Ahora, sí tengo que decir que este proyecto es un sobreviviente. Porque... Desde hace 30 años ese es lo único que sobrevive. No, la verdad es que... Bueno, de hace 30 años sí. Tal vez sí. Lo último que daba era un programa infantil. Caminito de la escuela. Caminito de la escuela. Ujú. De ese tiempo. En esa estación de radio. De Jesús Topete. Exacto. Un saludo a Leti, que ayer me estaba platicando. Leti es la mamá de mi queridísimo Víctor. Estaba platicándome precisamente de ese programa. Ella fue alumna del maestro Topet y supo que tenía el programa y pues le conmovía el sentimiento de que era un muy buen programa y que era de su maestro, y ahí le cada día. Sí, la verdad es que es cierto que es el más viejo de la estación. Sí. ¿Ya? Ahora, digo que es un sobreviviente no solo en el sentido de que es el más viejo de la estación, sino que le tocaron cualquier cantidad de recortes, porque cada gerente que venía, bueno, déjenme decir, Estéreo Frontera y ahora Fusión es una estación del Instituto Mexicano de la Radio que tenía por tradición cambiar de gerente cuando cambiaba el sexenio, porque el Instituto Mexicano de la Radio dependía del gobierno, primero de Gobernación, ahora me parece que de la Secretaría de Educación Pública, pero cambiando el secretario de Gobernación, cambiaba el director o el presidente del IMER, y de ahí se empezaban a cambiar todos los gerentes. Entonces cada gerente modificaba la carta programática y se iban cualquier cantidad de programas. Claro, además Sí. había momentos desafortunados en donde elegían a gente que no sabía algo de radio, Nada. y entonces pues podía ocurrir lo peor, ¿verdad? Recortes Sí. por ocurrencias. Sí, porque de hecho yo creo que pusieron un gerente y Regreso a Onda Rockera, un programa de 4 horas con la mayor audiencia, insisto, En a toda las la 12 de historia. la noche, 1 de la mañana, entraban 30, 40 llamadas. Ninguno de nosotros teníamos eso, ninguno. Bueno, quizá Caminito de la escuela, que tenía un chorro de llamadas, el buen Topete. Y de pronto le quitó 2 horas y dijo, es que a mí no me gusta el rock. Ah. Y tan. Así, demostrado científicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con todos los argumentos. A mí no me gusta No, el no, rock. no. Se acabó Demostrado el- científicamente, Sí. tenía sus estadísticas, Sí. sus estudios. Entonces, A eso también ha sobrevivido. ha sobrevivido el a programa. esto. Es decir, el programa ha sobrevivido a todos los gerentes. Ujú. Y mira que ha habido gerentes que Que llegan no les con gustaba un la hacha y literatura. a cortar cabezas, ¿no? Lo que le ha pasado al programa, eso sí, es que de pronto me ponen el domingo a las 7 de la tarde, o nos ha tocado el sábado a mediodía, nos ha tocado el martes, a martes en la mañana, el miércoles, en jueves, es decir, Más bien ha sido un programa resiliente y que ha aguantado adversidades. de todo. Y se ha acomodado y se ha adaptado al cambio. Para todos aquellos que escuchan, pues la importancia de adaptarse al cambio. Ahora, debo decirte que dentro del anecdotario de Mezclilla de Acá, porque le toca Mezclilla de Acá, es cuando en 1993, cuando hacemos el programa homenaje a la matanza de Tlatelolco, la siguiente semana nos echan fuera. Y todo el equipo de Mezclilla de Acá, hablamos con Eva Landazuri, que era la coordinadora de la página de Cultura del Heraldo, y entonces todos nos fuimos a la página de Cultura del Heraldo, y lo que hablé con el equipo es que iban a seguir escribiendo, nada más que no íbamos a hacer radio, lo íbamos a publicar en el periódico del Heraldo. Luego y así nos aventamos 2 años. Fuimos a tocar la puerta a Radio Tecnológico, proponiéndoles un programa de literatura para jóvenes,
Claro O sea, que dijeron no que se sí. dieron por vencidos. No, fuimos al Radio Tecnológico y nos abrieron las puertas. Y empezamos, me parece que en marzo o en abril del 94, hasta que llegó octubre del 94, Claro. y volvimos a hacer el programa el 68, Es que fue una época muy difícil también. y nos echaron para afuera del Radio Tecnológico. Ah, o sea, no es suficiente. La maldición del... O sea, usted dijo, no seguimos expresando. Otra vez. Y entonces nos echaron para fuera del Radio Tecnológico. Seguimos escribiendo para el periódico El Heraldo, pero era cambio de sexenio y entonces cambia el presidente, cambia el presidente del IMER o el director del IMER, cambian al gerente de la estación y entonces entra un político, un priista joven que de alguna manera tiene la apertura que Arturo Imaz llegó a tener. Ujú. Entonces lo vengo a ver, se llama Carlos Barbosa, y digo su nombre porque fue una piedra de toque en la estación porque abrió otra vez toda la programación Programas para jóvenes. para jóvenes. Sí. Es Hay la un época repertorio. en que se instalan programas como Regresa Onda Rockera, aparece Ritmos de Ciudad, Ujú. el programa que hacía Tico Orozco con Gloria González, y aparece Hecho en Tijuana, un programa para nada más los viernes, donde Tico Orozco invita a bandas de rock Ay, qué en suave. Tijuana, pero además invita una banda de rock diferente cada viernes. Después de 7 meses, A que ¿de dónde suban la aquí a la saca? estación. No, es que Venían acá a la estación. hay bandas para A tocar. aventar para arriba. No, las entrevistaba. Tijuana. Ah, ok. Venían con sus discos. Pero se hizo un disco que se llama Estado 29 y se hizo otro disco de rock a partir de estas experiencias. Se escribe un libro sobre el rock en Tijuana. Se publica o ve que se publiquen 2 discos de música con grupos de rock tijuanense y luego otro Es disco el que se llama tú dices Hecho de Tijuana. onda rockera. Sí. Y todo eso en términos radiofónicos bajo el cobijo de Carlos Barbosa. Regresa el programa que en ese entonces le cambiamos el nombre por Volumen 2 y le ponemos Volumen 2. Porque el segundo intento. ¿o qué? Era la segunda vuelta, pero además decía, ahora es que si le pongo mezclilla acá, el que era gerente que nos echó para No afuera, nos voy a escuchar. para escuchar, ya regresaron estos condenados, igual regresa y nos vuelve a cortar. Entonces dijimos, mejor le cambiamos el nombre. Y le iba a poner Va de Nuez, pero decidí por Volumen 2. Y entonces nos convertimos en Volumen 2 durante otros 7 años, 8 años. Yo tengo una pregunta, Adolfo. ¿Cómo recuerdas tantas cosas? Sí. Tanto detalle. Eso, tanto detalle. Pues es la edad, yo creo. Es de experiencia. Son vivencias. Exactamente. Pero yo Tan no bellos creo que pudiera recuerdos que acordarme de tantas cosas. Mejor no olvidar. En Las esa tendría época que escribir. es cuando regresamos con mucho entusiasmo. El equipo que se había mantenido unido cuando nos echaron para afuera en octubre del 93 de aquí de Fusión, bueno, que no era Fusión pues, se mantuvo junto el equipo escribiendo 2 años para el Heraldo. Es el equipo que va y toca la puerta en Radio Tecnológico. Hacemos 8 meses de radio en Radio Tecnológico. Nos echan de Radio Tecnológico porque tampoco aguantaron el programa del 68. Y cuando regresamos aquí estamos de fiesta y nos aventamos otros 6 años juntos. Y fue toda una odisea eso. Pues sí, porque cualquier proyecto, cualquier programa hubiera tronado mucho antes. Entonces, por eso es doblemente, triplemente importante lo que han logrado con la permanencia de un proyecto como este durante tanto tiempo, ¿no? Tú no andas por la calle y cuando saludas a la gente le dices, soy Héctor Villanueva y yo fui productor de Mezclilla de acá. No se acuerdan, no creo que la gente lo ubique. Prácticamente esas referencias ya son pues casi de viejitos de nosotros. ¿Ah? Nos tendríamos que juntar ahí en algún cafecito para En el recordarlo Ochoa. así, porque ya han pasado tantas gentes, ¿verdad? por durante esos 30 años que ya son, Mucha estamos gente. hablando de 2 generaciones por lo menos, así, Cuando menos. ¿verdad? 2 generaciones. Pues ¿Cuánta yo te voy a gente decir, he tenido- aproximadamente ha llegado a participar durante estos 30 años? Pues ahorita llevamos casi 50, pero nos 50 faltan nombres. personas. 50 personas como conductores.
Es decir, no como invitados, o sea, como Sí, como conductores. no sé, como Guadalupe Rom o Marcia, que vienen y las entrevistamos y se van. No. Gente que ha sido parte del equipo. Hasta ahorita llevamos por ahí de 50, pero nos faltan nombres. 50 personas. Guau. 49 si no te contamos, 50 contigo. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes tú? Digo, es una pregunta rara, pero dentro de las cosas que has hecho, y mira que has hecho muchas, y yo admiro mucho lo que has hecho, desde la película de Todos los Viernes Son Santos hasta los programas del colegio. ¿Esa película cómo se llama? Todos los Viernes Son Santos. Él es el guionista y el director de la película. No, sí, qué bárbaro. Pues me siento muy bien, sobre todo hoy, Marfa, me siento muy bien porque es mucho tiempo y porque este espacio para mí es fundamental para mi formación. Fue, pues, el inicio, la base de algo muy importante que yo no podía llenar de otra manera. Digamos, no podía o no quise o no tuve el valor en su tiempo de irme a estudiar, por ejemplo, al Distrito Federal. Cine, por ejemplo. No había otras posibilidades, no había comunicación aquí, no había humanidades, no había filosofía, me interesaba la filosofía. Entonces el haber estado en Estéreo Frontera, el haber sido aceptado para trabajar sin tener experiencia, el que hubieran aceptado que nosotros todos experimentáramos con la radio, aprendiéramos y además nos pagaban, a mí me pagaban, pues es, digamos, el sueño de cualquier muchacho, ¿no?, que quiere hacer algo con sus ideas. Pues contento de estar aquí, y porque esa experiencia me formó muchísimo. De ahí a la universidad, de ahí a la película, son pocos años. Digamos que para mí fue estupendo, fundamental, formativo, importantísimo el haber estado en esta estación. ¿Estás contento con lo que has hecho? Sí, soy facilón para esas cosas. Me congratulo mucho, me gustan las cosas que he hecho, con lo que he aprendido haciendo, con las dificultades que he tenido, aún con el tiempo en el que no he hecho o no hice. En general me gusta, disfruto mucho lo que he hecho. Ha tenido sus repercusiones aquí, pero sobre todo para mí, en términos de aprendizaje. Entonces, pues sí, estoy contento con lo que he hecho y con lo que sigo haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, aparte de dar clases? Ahorita, junto con una compañera, amiga, socia que se llama Arely Ramírez, tenemos una empresa que se llama Producciones Gato Bronco, y hemos hecho proyectos para obtener financiamiento para algunos cortometrajes o películas. Hemos obtenido algunos fondos. Ahorita estamos haciendo la carpeta de producción para enviarla a una convocatoria de IMCINE de un cortometraje de animación digital. Estoy escribiendo junto con un compañero, Gustavo Torres, un largometraje, dando clases, muy contento. Muy contento dando clases, la verdad es que esa parte me llena mucho. Y ¿las clases son de cine, de comunicación, de radio? Sí, de los tres. Cine, radio, televisión, guionismo. ¿Y tu formación académica es economía? Economía, yo estudié la licenciatura en economía. Tengo una maestría en guionismo que hice en Chile. Tuve también la facilidad de que, como ya tenía experiencia en medios, había hecho la película, había participado en radio, había hecho cosas que tienen que ver con la cultura, me aceptaron en un programa que no tiene que ver con economía, pero pude hacer la maestría. Y ahorita, pues también ahí sigo formándome, pero contento de aprovechar el tiempo y de trabajar mucho con jóvenes. Eso, o sea, nunca te desviaste de tu misión. Y fíjate que importante, y para quienes, todos los que nos escuchan, y ojalá que nos escuchen muchos jóvenes, como muchas veces a veces no existe la oportunidad, como tú dices, de irse a estudiar a otro, y ya está para mi hermano, le voy a poner el programa hasta, porque me está diciendo que quiere ser
estudiar cine y no tiene la oportunidad de irse a otro lugar, quizá la profesión que uno quiere, pero pues se pueden hacer todas estas cosas que tú haces, ¿no? O sea, tú dijiste, yo quiero hacer esto independientemente de la carrera que yo estudie, a esto me quiero dedicar y a esto te has dedicado todos estos años. Sí, y sin latigarme mucho, en realidad dejé muchos años sin hacer cosas, digamos, tuve un proceso ahí de muchos años sin hacer lo que en realidad me gustaba, dedicado a la promoción cultural, pero no produciendo, digamos. Pero lo digo porque hay muchos que lo hacen todavía mucho más rápido. Y lo que pasa, tuviste tu paréntesis en el Secut. Sí. Entonces, ahí estuve trabajando un buen rato, pero lo que digo es que con relación a tu hermano, claro que puede. El chiste es que pero pudiste haber dicho, pues es que estudié economía, a esto me tengo que dedicar, o sea, de esto tengo que trabajar, voy a buscar un empleo que tenga que ver con economía. Sin embargo, no, o sea, te dedicaste a lo que tú querías. Sí. A tu pasión. Sí, lo he hecho. También hay que aclarar que en ese tiempo era relativamente fácil. Ahorita yo veo a los muchachos qué difícil es ser para ellos, independientemente de la vocación y de las oportunidades que ellos mismos se generen. De veras lo que hay afuera, la competencia es muy dura para ellos, pero siempre se puede. Sobre todo en el área de la cinematografía, si lo que quiere tu hermano, como muchos muchachos, es hacer cine, pues hay que hacer. Así es. ¿Verdad? Hacer. ¿Estuviste dando un diplomado? Estuve, a veces doy algunos tallercitos, sí, sobre todo de guionismo, de cine. ¿En dónde los das? Básicamente donde me invitan en esta última vez estuve dándolo en la Caja Galería, en un centro cultural y en una universidad privada. Me he desarrollado mucho por el lado del desarrollo de historias para cine, del guionismo, y pues de eso doy algunos talleres. Es una barbaridad, o sea, yo insisto que esta es una de estas joyas que tiene la ciudad. Ustedes, claro que no tuvieron la oportunidad de escuchar los programas que él hacía, los programas de radio, o de ver la película que hizo, ¿no? Por eso es una barbaridad, Héctor. ¿Y ya no podemos verla? ¿Cómo se puede ver? No, yo se las traigo, se las regalo con mucho gusto, sí, claro que sí. Wow, muchas gracias. Mira. No, es todo un privilegio, porque déjame, te contamos pues que Lisana y yo no tenemos experiencia en conducción, ¿no? O sea, Adolfo no. Pero nadie tenía. Realmente hemos permanecido más a saber. y de literatura pues tampoco, ¿no? Pero ese es el chiste, es decir, los que comenzamos a hacer Mezclilla de acá eran 2 productores que nunca habían producido y 2 conductores que nunca habían conducido. Y la verdad es que con el tiempo hemos mantenido más o menos la filosofía. Es decir, invitamos a que conduzcan, o yo invito a que conduzca a alguien que nunca ha conducido radio. Es decir, bueno, ¿y aquí aprendes? Es que no sé mucho literatura. Bueno, pues ponte a leer y ya. Sin embargo, pues han transitado grandes personajes, ¿no? O sea, en este camino. Pues aquí nos hemos hecho, aquí se hizo el Tico Orozco y aquí hizo Gloria González. Esperamos y aquí no estarte defraudando. Aquí se hizo Regina Swain. Sí, varias gente ha pasado por aquí, muchas Tere personas. Rábago, aquí se hizo. Grandes personalidades. De la comunicación, Regina se hizo una gran escritora y empezó a escribir en Mezclilla de acá. Y escritores, ¿no? Sí. Que realmente, pues, yo empecé a escuchar el programa cuando tú estabas con Sharon Vázquez y me encantaba escucharme, pero Sharon, ¿no? Y de esto hace, ¿qué? ¿6 años? ¿5 años? 5, ¿no? Sí. Muy bien, nos tenemos que ir ya en 2 minutos. Ay, no ¿De puede verdad? ser. Ya. Entonces, de la radio y nos quedamos un poco en la transmisión en directo. Pero entonces vámonos despidiendo. Primero, Héctor, es un gusto platicar contigo y hacer memorias. Igualmente, muchas gracias a los 5, a ti, Adolfo, por haber invitado en este espacio, en este día tan especial, que también es especial para mí, por lo que ya dije, y también por una reflexión que hago al final acerca de la importancia de la radiodifusión pública y de espacios como estos. Sí, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de participar en radio pública, con todo lo que esto significa, digamos, ¿no? Muy bien, nos vamos despidiendo. Lisana. Qué chulada. Pues no me quiero ir sin antes decirles que disfruté muchísimo este programa.
Espero que usted también lo haya disfrutado ahí en la comodidad de su casita o donde quiera que nos haya escuchado o visto a través de las redes sociales. Me despido con muchísimo cariño, su amiga Lisana Sinatra, y nos vemos el próximo martes. Pues muchas gracias a Héctor, es un honor y un privilegio tenerlo aquí, nos sentimos muy honrados, muy agradecidos de ver dónde inició y dónde nosotros pues de alguna manera estamos continuando aportando este granito de arena, pero ver desde dónde partió pues es un privilegio, no cualquiera tiene la oportunidad de ver al creador de este gran programa que nos da tantas satisfacciones. A todos ustedes por escucharnos, y no sin antes agradecer y honrar a todos los que han transitado por este programa y lo han hecho posible. Por muy grande o pequeña su participación, todos han dejado una gran huella y pues nos han permitido pues a nosotros estar aquí, así es que muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchen, se despide de ustedes Gabriela Sánchez. Que duerma usted muy feliz, amanezca igual y nos vemos el próximo martes. Le agradecemos a Sabina Martínez en el cuarto de máquinas. Gracias, Sabina. Hoy está haciendo este trabajo como de bateador emergente. Muchas gracias. Le agradecemos la visita a Benito del Águila. El buen Benito. El buen Benito, que usted sabe, aquí entre nos es el presidente y el máster de Rosarito Art Fest y de otros festivales de arte que andan en la región. Le agradecemos a Pati Roa, que está haciendo la transmisión en vivo. Nos vamos a quedar más tiempo aquí en la transmisión a través de la página de Facebook. Nos despedimos de digamos que la transmisión radiofónica, agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía. Nos escuchamos el próximo martes en la que sigue de Letras al Aire. Pastel. Y ya. Ahora, otra cosa que quiero mencionar aquí es que en aquel entonces que teníamos como dudas de aventarnos o no aventarnos, recuerdo mucho a gente como Armando Hernández Cordero, que era un locutor de la vieja guardia, así serio, robusto, con voz así seriezona. Los domingos hacía un programa con Arturo Imas, un poco de misceláneo, y hablaban de todo, pero ponían ópera y discutían de ópera. Bueno. Y nos echaba porras Marisela Mendoza, y nos echaba porras Patti Bailis, y recuerdo un par más de locutores, pero no recuerdo su nombre, que cuando estábamos haciendo los pilotos nos echaban muchas porras, y a Armando particularmente le decíamos que queremos hacer otro piloto porque para ajustar cosas, y nos decía, ya, los pilotos, ya, entren al aire. Y así fue como entramos al aire el tercer jueves de octubre de 1988. Porque nosotros queríamos hacer un par de pruebas más, una cosa así, no estábamos como muy conformes. Pero terminamos por entrar al aire, y recuerdo que por lo menos los 2 o 3 primeros programas, después de terminar el programa, nos metíamos en un cuartito para discutir lo que habíamos hecho bien, lo que habíamos hecho mal. Eran muy profesionales. Aparte, retroalimentar, Dios mío, para evaluar lo que habíamos hecho. Era algo entre muy profesional y muy ñoño, no sé cuál es la palabra exacta, pero lo hacíamos, ¿no? Cada programa nos sentábamos, platicábamos lo que nos había salido bien y nos criticábamos también. Sí. Que estaba bien, que estaba mal, que nos había salido, no nos habíamos equivocado, con la idea de mejorar, pero qué brillante. O sea, imagínate el compromiso que ya existía por parte de ustedes. Sí. Entonces realmente estaban comprometidos, porque igual lo pudieron haber hecho jugandito, ¿no? La verdad es que nos lo tomamos muy en serio. Uh-huh. Sí. Es decir, sentíamos esta responsabilidad, o bueno, yo sentía la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Yo pienso que ni Cristian ni yo, y no sé qué tanto Héctor y Eduardo, teníamos una idea de que hasta dónde podía llegar esto, ¿no? O sea, claro, pienso que no. Pero sí teníamos la idea de que era algo diferente, que era algo que valía la pena probar,
y que pues con toda lo dices bien, con toda la ignorancia y toda la irresponsabilidad tratábamos de no ser tan ignorantes y no ser tan irresponsables, pues cuidamos el lenguaje. Teníamos muy claro que había un reglamento de radio y televisión y que había más o menos que cuidarlo. No podíamos decir malas palabras, es decir, teníamos que tener un lenguaje, Cristian y yo, de manera respetuoso con el público. Bueno, yo lo recuerdo a ti y a Eduardo del otro lado. No me acuerdo quién era el que estaba en los controles técnicos, seguramente Eduardo. Era Eduardo, haciendo indicaciones y dándonos la entrada y pasándonos los papeles de lo que teníamos que decir. Y nosotros tratando de hacer un buen papel, ¿no? Cristian y yo. Wow. Y al final del programa reunirnos para discutir cómo lo habíamos hecho. Pues qué maravilla. Ay, ya me iba a acercar ¿Y el te micrófono imaginaste, para- Adolfo, durar 30 años? ¿Qué? Pues aquí haciendo radio, 30 años. Es que es toda una vida. Lo que lleva la estación es lo que yo tengo de edad. Su servidor Ah. tiene edad. Ella tiene 31 años. Mira. 32. Y tenía 2 años cuando empezó el programa. Voy a hacer- Pues naciste cuando la estación se Estaba inauguró aquí. iniciando. Sí. Se inauguró aquí, ¿verdad? Es toda una vida, todo. O sea, Sí, mis toda una respetos. vida. Que Y ahora que hablas hace ratito que decías de la ciudad, yo me acuerdo que ya había terminado el año de ustedes, ya no estaban. O no sé si estaban, porque estaban haciendo otra cosa. Ujú. Pero sí me acuerdo de un aniversario de la estación, no sé si fue el segundo o el tercero, entonces debe haber sido el 88, 89, en donde vinieron aquí a la estación invitados, quienes en aquel entonces eran los grandes artistas de Tijuana. Y yo me acuerdo que entraron aquí a esta cabina, porque era la cabina grande, Reina Soledad, Ujú. Raúl Castillo, Paco García, que eran una pareja se me escapa el nombre de ellos, estaban casados, no me acuerdo. Raúl Barba. También venía Raúl Barba, pero no, era una pareja que estaban casados. Venía esta señora Capetillo, no me acuerdo, pero se apellidaba Capetillo, y eran como los grandes artistas de Tijuana que venían a cantar aquí. Sí. Los Moonlight Ay, qué suave. venían a tocar. Raúl Castillo con su sombrero de norteño y la barba y venía a cantar, y Reina Soledad con el traje de charro blanco a cantar las canciones de Raúl sí. Castillo. Raúl Claro. Castillo es hermano de Era. Mario. Era. Ya murió. Ya murió. Ya Mario murió hace mucho, Castillo. de hecho. Ya. Más de Sí, 15 hermano. años o 20 años. Era hermano de Mario Castillo. Hermano de Mario. Tío de René. Tío de René Castillo. Pero en ese entonces era de los grandes compositores de Tijuana. Estamos hablando del 88, 89, 90. Famosísimo Raúl Castillo. Cantaban canciones de los hermanos Castro, Manuela Torres, Amaury Pérez. Cantaban las canciones de Raúl. Reina Soledad era una de las intérpretes de Raúl Castillo. Y luego Reina Soledad era como la gran cantante de música ranchera o campirana, ¿no? Con todo este temperamento, con el Bienvenidos a Tijuana. Ok. Es cierto, era otra época. Sí. Una época muy romántica, digamos, ¿no? Sí, y esa estación pues tuvo su papel también preponderante en esa época, ¿verdad? Casi toda la programación estaba segmentada en música de muchos géneros, pero también una barra por lo menos importante, dices a mediodía y otra en la tarde, noche, con muchísimos programas en donde se le daba voz a mucha gente. Sí, pues, importante por eso. Por un lado, yo me acuerdo que había programas especiales, había un programa especial de música latinoamericana. Ujú. Había programas de música clásica, había el programa de ópera. Y luego estaban los programas de producción independiente, entre ellos Mezclilla de Acá, Onda Rockera, y ahora no me acuerdo cuáles otros, pero había varios. Ujú.
Octavio Hernández. El Arca de Neón, ándale, cierto. Arca de Neón era de Octavio Hernández. Y fue También ya legendario falleció, ese ¿verdad? programa, legendario. Sí. Ahorita ya es una leyenda para Tijuana, para los Sí. de nuestra generación. Bueno, no, creo que para las generaciones más jóvenes. Hay una exposición de Octavio Hernández En la Casa de la en la Cultura. Casa de la Cultura. Sí. Octavio Hernández era un artista plástico también, ¿verdad? No, que yo sepa no. O fotógrafo. A lo mejor tiene que ver con lo que él juntó o curó, Ah, ¿verdad? ok. porque era un especialista en rock. Sí, Bueno, en música en general, pero en rock en especial. Promotor, ¿no? Promotor. Y por mucho. pero en ese entonces era como la autoridad en rock. Sí, sí. Y el Arca de Neón era como el programa emblemático del rock. Sí. Sí. Pues aquí se generaron muchos proyectos de ese tipo. Sí. En aquel entonces el lema era, bueno, se llamaba Estéreo Frontera, Comunicación Social Radiofónica. Mm. Y y la música de la identificación era se llamaba Guapango Mestizo, ¿no? Ah, claro, era una guitarra. Es la guitarra de... Sí, era algo de Tames o Tamés, Gerardo Ándale, Tamés. Tamés. Ujú, pero- Él era el de la guitarra. Una cosa así. No, esa es la de los tipos. ¿Esa es la de cuál? Esa es la de Loti. Espérate. No, pero fue una época muy suave. La verdad es que esos primeros 8 años de Estéreo Frontera, recibiendo a los alumnos de la Ibero, aceptando proyectos independientes, generando los programas del COLEF. Había un noticiero que se llama Todos en la Línea. Ujú. Lo producía Margarita de León, que era la directora de comunicación del COLEF. Y era un noticiero que solo planteaba noticias de la frontera, pero que se transmitía aquí en Tijuana, y luego la grabación pasaba por todas las ciudades de la frontera México con Estados Unidos. Y el programa se llamaba Todos en la Línea. Y todos los programas incluían un comentario se me escapa el nombre, pero se llama Bustamante, que era el director del COLEF. De Jorge Bustamante. Jorge Bustamante. Sí, pues fueron ideas muy suaves de hacer más dinámica o los mensajes, de buscar y de experimentar con los contenidos, ¿verdad? De darle tratamiento a la información de una manera más o menos distinta, por lo menos intentar, y también de hacer difusión o divulgación de conocimiento generado en el colegio, por ejemplo, Sí, ándale. de divulgarlo de una manera menos solemne. Estaba suave. Y además, una época en la que yo recuerdo mucho esta intención de defender la identidad latinoamericana a través de mucha música latinoamericana. Bueno, es la época en que se ponía Mexicanto, a Silvio, a Pablo, Ujú. a Serrat, como música hispana, y luego música latinoamericana. Poníamos mucho a Inti Limani, a los folcloristas, a Mercedes Sosa, casi todo lo que poníamos en Mezclilla de Acá primero y luego en volumen 2 tenía que ver con la identidad latinoamericana. Sí. Que luego, dentro de las radicales transformaciones que sufre la estación, hay una versión de 102.5 que se llama La Mexicana y que pretende hacerle competencia, digamos, a la rancherita. Y luego hay una versión de fusión, bueno, de 102.5, que pretende hacerle un poco la competencia a Radio Latina, y entonces toca mucho pop. Sí, fueron En aquel entonces. Sí. bandazos muy extraños. Terribles, ¿verdad? terribles. Y además, Bueno, de hecho, una época en que hubo banda. sí, desafortunados totalmente. Sí, Que sí, no sí. es posible competir contra esos monstruos comerciales, ¿no? Era nada más
penoso. Sí, no, y además era verdaderamente vergonzoso que la única estación cultural la arrimaras a la banda o al pop cuando era la única que había que promovía la cultura, ¿no? Ujú. Imagínate Sí, esta estación. pero pasaba una cosa curiosísima, es decir, todo el día había banda, pero en la noche, de las 7 en adelante o de las 8 en adelante, nos quedábamos los programas independientes. ¿Cómo fue la negociación? Yo no lo sé. O sea, hubo un momento en que solo se producía ese tipo de programas. Todo el día era banda, hasta las 8 de la noche, y a las 8 de la noche entraban los programas de producción como este, En digamos. Radio Frontera. Ujú. Sí. Sí. Qué chistoso. Hasta que les da un ataque de sensatez y bueno, echan para afuera la banda, y como echan para afuera la mexicana, y se echa para afuera el pop, y nos vamos como reacomodando, ¿no? Hasta lo que somos ahora, que es una estación de jazz, Ay, sí, súper lindo. y bueno, con una enorme amplitud de programas sociales, es decir, ahora hay programa de derechos humanos y de ecología, y bueno, pues de cultura, y está Chaides, Ujú. y hay bueno, hay como una variedad amplísima, ¿no? Tenemos saludos. ¿Mande? Saludos. Saludos. Diana Ríos Poema. Hola, Adriana Ledesma. Diana, pues felicidades. Humberto Ray. Él fue en el programa, Humberto Ray. Dice, ¿la Estuvo en el pareja no programa. eran los Teja? Los Teja, Claro. esos, es cierto, los Ah, Teja. mira, ya Eran ven. los Teja. ¿Los Sí, Teja? los Teja, sí. Zuli Uribe dice, felicitaciones a todos quienes hacen posible el programa, qué suave, que cumplan qué muchos ameno. años más, una vez más, pues un abrazo a todos, a Guillermo Velázquez Breña, Raúl Hernández, Leti Gutiérrez, que sigan muchos años más, pues todos ellos muchas... ¡Ah, Yolanda Morales! ¡Ay, Mira. gracias! Un besote a Yolanda Morales, muchas gracias. Besote, un abrazote a Yolanda Y Morales. Y fíjate, bueno, de aparte de que ha trascendido el programa, Héctor, nosotros ahora tenemos la fortuna que se integra Pati Roa, pues ahora tú sabes lo que ha avanzado y progresado lo que son las redes sociales y la transmisión, y pues gracias a esto que existe todo, pues la tecnología, y pues que se escuche el programa en muchas partes, ¿no? En varios lugares. Dice Adolfo que en ese entonces pues No se escuchaba ni en aspiraban playa. a que se escuchara ¿dónde? Sí, no, ni en No, playa. sí, ni en Ajá, playa. aspiraban Le daban la aquí. vuelta a Tijuana y se acabó la estación. Se le hace colinas y ya. Sí, Ajá. se acabó. No, y además era un milagro como que hablaba fulanita. Mandó saludos fulanita. Gracias, mamá. Sí, gracias. De pronto aquí sucede, aquí me escucha mi madre, mi padre y Tu sobrino. mi sobrino, y ahora Leti, que le mando Sí. un abrazo y un beso. No, Maravillosa pero Leti. sí es muy alentador el poder ver que de pronto o muy seguido tengan participaciones de gente en otros países, como lo que están diciendo Sí, ahorita. claro, Es- es que es esto, esta transmisión y las redes sociales, la transmisión en vivo a través de Facebook, Es gracias a Pati. ha hecho que tengamos gente que nos escuche en Argentina, en Chile, en España, en Bruselas, pues en ahora Estados Unidos. en Francia, en Estados Unidos, en Colombia. Colombia, nos han saludado de Colombia. Entonces es como algo, y te mete como en otro rollo, porque antes de ser, bueno, buenas noches, estamos transmitiendo desde Colinas de Aguacaliente y tantán, ¿no? Ahora hay que decir, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, y son las 8 de la noche en el horario del Pacífico. Dice, hay que decir todo este contexto porque nos están escuchando del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, Es una chulada, eso es una Sí, fortuna, sí, la sí. verdad. Leti Gutiérrez. Ah, ya la saludamos, ¿no? muy bien. Bueno, pues vámonos despidiendo. Sí, para empezar el festejo. Bueno, para seguir festejando, Seguir pero ahora festejando. con pastel. Con pastel que comeremos los que estamos dentro de cabina. Usted que está allá afuera, pues, Cene sabroso en su tiene casa. sabroso en su Usted casa. cene bien en su casa, hágase un chocolatito Sí. caliente, un tecito, un cafecito y a dormir. Y a dormir. Le debo un pastelito a Leti, que seguramente va a estar cenando muy rico. A mi madre y a mi padre. Un besote. Y a Víctor. Ay. ¿Qué te despediste tú? No. Muy buenas noches, es un placer, un gusto y un honor estar con ustedes en este programa de Letras al Aire, festejando y celebrando 30 años y poder seguir continuando con la herencia que nos deja Héctor Villanueva. Muchas gracias a Héctor por estar aquí
Nos sentimos igual muy honrados, muy halagados. A todos quienes han pasado por este programa, gracias a todos ustedes. A quien actualmente nos escucha, muchas gracias por hacer posible este programa. Duerma usted muy feliz, amanezca igual y nos seguiremos viendo aquí con el favor de Dios y de Adolfo Morales Moncada y de Pati Roa, muchos años más. Se despide de ustedes Gabriela Sánchez. Héctor. Pues yo igual que hace rato les agradezco mucho la invitación. Estuve muy contento de estar en las 2 emisiones, en la De los 25 años. Exacto, los 25 y los 30. Y contento pues de ver todo lo que se ha logrado. Y pues especialmente a ti, Adolfo, muchas felicidades a ustedes, por supuesto, ¿verdad? Porque lo hacen muy bien. Pero a ti por toda la constancia, ¿qué será? Terquedad. La terquedad en el mejor de los sentidos y en el peor también, ¿verdad? Que ha permitido que esto continúe, porque yo decía hace rato cualquiera hubiera tirado la toalla hace no 6 ni 7, no sé cuántos, 20 y tantos años, ¿no? Entonces, pues qué suave. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a ti y a todos los que han colaborado en este esfuerzo que inició hace 30 años y que tendrá seguramente más años por venir. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, y bueno, yo me despido de una manera más, bueno, por un lado, agradeciéndole a todos los que, como dices, aquí tengo una lista de 50 nombres y estamos juntando todos los que recordamos de quienes han formado parte del proyecto. Pero sí tengo que dar las gracias, lo dijimos al inicio, a la apertura de gente como Arturo Imas, que se la jugó con nosotros, y pues a estos gerentes que sin querernos mucho de cualquier manera nos dejaron, y cerrar, bueno, con el apoyo que hemos recibido en los últimos años de Alejandra García, que nos ha cobijado bien, nos ha tratado bien, después de pues de un tropezón donde hubo un recorte ahí terrible por parte del IMER, donde nos dejaron con media hora de programa. Después de tener 2 horas nos dejaron con media hora. Finalmente logró gestionar que nos regresaran media hora más. Claro, hubo que hacer cartas y montones de cosas, pero finalmente logramos recuperar media hora y ahora tenemos un programa de 1 hora. Así es que le agradezco a Alejandra García y a todo el equipo de Fusión todo el apoyo para que esto funcione bien, y claro, los operadores que han estado con nosotros, ¿no? Yo digo que están en el cuarto de máquinas. Hoy le toca a Sabina, pero le ha tocado a Isabel Pescador, le ha tocado a Fernando Fernández, estar aquí con nosotros, y otros compañeros de aquí de Fusión que han contribuido a través del trabajo de la operación técnica. Y bueno, ahí. ¿Es aquí? Sí, ahí. Y bueno, a usted que nos ha venido escuchando, yo digo que les agradezco si nos escuchan 10 minutos, 15 minutos, media hora, o si nos escuchan un martes sí, 2 no, o 2 sí y 4 no, o si nos escuchan un año sí y 5 no, no importa. Agradecemos que usted esté donde está y que tenga la radio encendida, o la computadora encendida, o el teléfono encendido. Hemos transitado desde cuando traíamos los LPs hasta ahora que podemos poner la música directamente al celular. Estos 30 años ha cambiado cualquier cantidad, la ciudad, el país, el mundo. Y es cierto, es una terquedad, porque cambiando la ciudad, el país y el mundo, nosotros seguimos aquí, que es casi absurdo, ¿no?, que sigamos aquí, pero aquí seguimos. Así es que les invitamos a que nos acompañen el próximo martes. Todo parece indicar que aquí vamos a seguir. Que pasen muy buenas noches.